Muchas gracias a todos por su puntualidad. Ya vamos a dar inicio a la ponencia. Bueno, el día de hoy tenemos al doctor Leoncio Fernández Gerí para justamente explicarnos un poquito la etapa 3. Bueno, explicarnos el taller 2 de la etapa 3 que se basa en justificación de objetivos. Muchas gracias al doctor Leoncio por su disponibilidad. Y bueno, voy a hablar brevemente de su experiencia. Es ingeniero y magíster en economía agrícola, doctor en administración. Participó en la creación del posgrado en agronegocios de la UNAM, el primero en Perú en 1997. Actualmente es coordinador de dicho posgrado. Ha participado como miembro en varios comités científicos de diversas revistas científicas de Ecuador, México, Colombia y Portugal. Es también expositor nacional e internacional en temas de agronegocios y gestión universitaria, especializado en liderazgo en el Centro de Liderazgo Universitario con sede en Canadá. Muchas gracias, doctor Leonce, por estar acá. Le damos una cordial bienvenida de parte del Círculo de Investigación de Plantaciones Forestales. Acá estamos con todos los chicos de la etapa 3 para que puedan prestar atención y puedan sacar el jugo de todo lo que tenga por enseñarnos. Muchas gracias y bueno, voy a dejar de compartir pantalla para que se pueda presentar con todos. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y primero agradecer por la invitación e igualmente felicitarles a ustedes como círculo y como grupo de estudiantes que participan en este tema de investigación. Mi charla trata justamente sobre esta etapa 3 de ver cómo se va a elaborar la justificación de objetivos, pero he preparado una introducción ya rescatando de que justamente cuando hablamos de investigación, vamos a ver que sea de manera integral. O sea, yo no podría hablarles de justificación de objetivos si es que no les digo la mirada completa de todo el artículo o toda la investigación. Vamos a hacer una primera parte introductoria, ojalá también manera de motivación para que sigan investigando. Segundo, les voy a dar las características en generales de la estructura del artículo, que ustedes lo están viendo por etapas. Y 3, vamos a terminar con 2 ejemplos de esto que me han solicitado sobre justificación y objetivos. Cuando deseen, me pueden preguntar. Yo con mucho gusto estaré absolviendo las preguntas. Entonces, como les decía, es necesario introducir a la investigación, darles algunos tips para cómo son las publicaciones en las revistas y terminar con el punto clave que corresponde a este taller de objetivos y justificación. La investigación para el desarrollo, o sea, eso viéndolo a nivel macro, que nuestro país necesita tener investigadores, nuestro país necesita que se haga investigación, porque eso va a desarrollar al país y particularmente desde la universidad que cumple esa función clave, contribuir con investigación para el desarrollo de nuestra economía, para el desarrollo de los peruanos. La universidad ya desde que ha sido creada en la etapa de escuela hasta el año 60 y después como universidad siempre se ha caracterizado por ser investigadora. Las primeras innovaciones en el agro, las primeras innovaciones en agricultura y por lo tanto ya después en investigación corresponden a la Universidad Agraria. Y en eso es donde nosotros como estudiantes, docentes, investigadores, todos tenemos que cumplir la misión, que la universidad siga investigando y que mantenga su liderazgo en investigación. Tercero, para lo que es la universidad, investigar mejora la enseñanza. Los docentes, cuando en nuestra enseñanza ponemos las evidencias de la investigación, pues enriquece la clase, enriquece el aprendizaje. Entonces ahí ustedes, por ejemplo, todos sus trabajos que hacen, ya sea como proyecto o como tesis, pueden ser evidencias que alimenten y enriquezcan la clase. La investigación está totalmente demostrada que va a ayudar a la calidad de la educación y mejora la enseñanza. Entonces, como les digo, tanto la universidad, que por su función siempre ha investigado, y la agraria ha tenido un liderazgo en particular, son 3 funciones que siempre la universidad debe cumplir. La primera, que es protección social, la segunda, investigación, y la tercera, enseñanza. Desde el año 2014, esto ha llegado a las universidades de manera obligatoria, que si bien eran esencia y funciones de la universidad investigar,
como que la universidad había estado descuidando, ¿no? Pero ya desde 2014, con la nueva ley, llega de manera obligatoria y, por ejemplo, en nuestra universidad se crea el Vicerrectorado de Investigación y de ahí se empieza a promover todo esto que ustedes muy bien, por ejemplo, están ayudando y contribuyendo. Los círculos de investigación, se apoyan en la publicación de revistas científicas, se forman más grupos de investigación y particularmente a los profesores nos exigen que mejoremos nuestras habilidades de investigación, que publiquemos, que tengamos doctorados, que nos suscribamos en lo que es el registro de investigadores de CONCITEC, ¿no? Entonces hay varias prácticas, varias políticas que ya después del año 2014 se han ido implementando. Y allí, como repito ustedes, desde el área de círculo de investigación para los estudiantes, qué bueno, ¿no? Se aplaude de que en la universidad ya haya decenas de círculos y esto que ustedes están haciendo como facultades forestales, también muy interesante, les felicito y ese va a ser el aporte importante que ustedes como estudiantes de la mano de los profesores y todos los que puedan apoyarles van a seguir trabajando. Por último, y saliendo un poco ya de la academia de la universidad, la investigación siempre va a ser necesaria para la toma de decisiones. Ustedes investiguen en cualquier área, no solamente en el campo de la investigación per se o la investigación académica, sino investigar para tomar decisiones. Eso a nivel empresarial, a nivel organizacional, siempre las mejores decisiones son si se investiga. Entonces, esa es como una lección y los puntos que estoy tratando de manera introductoria, ¿no? Llegamos entonces a la investigación científica. La investigación científica es lo que queremos ahora promover y en eso estamos, ¿no? ¿Qué es investigación científica? Puede haber muchas definiciones hasta complejas, ¿ya? Puede haber muchas definiciones complejas, pero yo acá subrayo una primera característica de una investigación científica que es rigurosa. Entonces, cuando decimos rigurosa, ya te está resumiendo varias características que debe tener la investigación. Que debe estar organizado, que debe tener una revisión de bibliografía, que debe tener mucho énfasis en la metodología. Es una definición que, si lo leemos acá, es en esencia cualquier tipo de investigación, solo que más rigurosa, corresponde a un autor clásico para investigación y que les puede ayudar a ustedes tanto para ahora los artículos como para hacer las tesis. Revisen este libro de Fernández Baptista, que es uno de los más conocidos en metodología de la investigación, ¿no? Entonces, decimos que se caracteriza por ser rigurosa, que de alguna manera se traduce en que sea sistemática, empírica y crítica. Esta es otra definición de un investigador reconocido, Herlinger, ¿no? Sistemática, estructurada. Entonces, ahí ver desde la tesis, ¿no? Yo voy a hacer mi tesis, conocer la estructura de la tesis, el índice de la tesis. Voy a hacer un artículo de revista, conocer el índice, la estructura, que es primero dónde inicia, dónde termina. 2, empírica, tiene que basarse en la información. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes cuando dicen, no, profesor, ¿qué escribo? ¿Qué tesis hago? Entonces muchas veces tanto el qué tesis hago como qué artículo redacto, qué artículo realizo, va a depender de la información, de esa evidencia, de esa parte empírica. Debe haber información. Entonces, hay una tendencia, por ejemplo, a hacer artículos de las tesis. Ya, eso es bueno, porque ya tienen ahí las tesis y tienen que adecuarla a un artículo científico. Tanto la investigación como los artículos provienen de la información. La información de la experiencia profesional, la información de la experiencia personal, la información de un problema que puede existir en la universidad o un problema en cualquier sector donde ustedes quieran realizar la investigación. Entonces, esta parte de la información es clave. Mientras hay información, ustedes van a poder hacer su artículo científico y van a poder hacer su tesis. 3, que es la característica resumida de una investigación científica, tiene que ser crítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en una tesis terminamos con un capítulo de discusión, pero ya sin tener un capítulo, como es el caso del artículo de la revista científica, es que ustedes tengan esa capacidad de análisis, de ver todo el desarrollo, de identificar el problema, de escribir y sustentar los resultados hasta tener las conclusiones. Tiene que haber un espíritu crítico, que es un espíritu analítico. Analítico, medir, comparar, determinar, conocer. El análisis va a ser un punto clave
en esta investigación científica, ¿ya? Entonces, una investigación científica se caracteriza por ser sistemática, por ser empírica y por tener carácter crítico. Vamos a los artículos para revistas científicas. ¿Qué características y qué recomendaciones generales les puedo dar para que hagan y continúen haciendo su artículo de revista científica? De acuerdo a una referencia importante de la Universidad de Educación por Distancia de España, nos dicen, por ejemplo, buena redacción. Esto de la buena redacción va asociado con que ustedes sean unos asiduos lectores. La redacción se va a mejorar en la medida que ustedes tengan la costumbre de leer, ¿ya? Porque eso para algunas veces es dificultad. Si no leen, entonces empiezan a escribir como hablan. Entonces ahí hay todo un tema, pero yo les digo como tip, ¿ya? La buena redacción se ayuda en la medida que ustedes sean leídos y lean bastante. Tiene que haber claridad. Tiene que haber claridad. Ahora, por ejemplo, en los objetivos tienen que estar claros. La extensión apropiada. Ahí viene, por ejemplo, la dificultad que algunos quieren hacer de una tesis, quieren hacer el artículo para revista científica. Si la tesis fue 150 páginas, ¿cómo las 150 páginas de la tesis pasa a ser un artículo de 15 páginas, ¿no? Entonces tienen que ver la extensión apropiada y ser concisos dentro de las capacidades que puede tener un investigador de deducir, de ser conciso, de tener esa capacidad de simplificar, ¿no? Temática original, temática de actualidad. Eso tiene que ver con lo que van a estudiar, ¿no? Pero lo que se busca ya inclusive para revistas científicas, cuanto más rigurosa es la revista científica, más tema original te va a pedir, ¿no? Estas revistas indizadas de alta categoría te piden temas originales, casi a nivel de doctorado, ¿no? Porque ese es el doctorado, por ejemplo, ¿no? Que seas una investigación de algo nuevo, algo original. Ya lo que no es tan original son tesis de maestría, ¿no? Entonces, cuarto, como recomendación generales para revistas científicas, la metodología, ¿no? Entonces, ese es también, por ejemplo, ya vamos anotando de ahora una justificación para hacer la investigación, que quieras aplicar una metodología, ¿no? Quinto, contribución significativa a la disciplina. Entonces, ahí vienen los temas nuevos, los temas que de repente se están estudiando en los últimos 10 años y que va a contribuir tu investigación, contribuir con estos temas, ¿no? Sexto, excelente revisión bibliográfica. Acá también, así como podríamos haber dicho, en la extensión o en la originalidad para revistas científicas de alta categoría, a veces te piden mucha revisión bibliográfica. Ahí tienen que saber manejar bien el desarrollo del marco teórico y el saber citar, ¿no? Porque el marco teórico va a ir relacionado con la bibliografía, que es el capítulo final. Entonces tienen que manejar mucho los estándares APA y saber algunas situaciones, cómo se hace la cita de un autor, porque ya la revisión bibliográfica va a ser importante a la hora de aceptar o rechazar un artículo científico. Por lo tanto, ya como recomendación central de todo esto para que ustedes elaboren artículos de revistas científicas, que ustedes escogen la revista, ¿no? Por ejemplo, ahora la revista Cilema de la Facultad de Ciencias Forestales. Tienen que conocer bien cómo es esa revista, qué les pide, qué les exige. Entonces, escogen la revista y tienen que ver bien cuáles son las características, cuáles son los requisitos para publicar en esa revista. Y tienen que ceñirse a los requisitos. Hay que ver, por lo tanto, las normas del envío. Hay que adaptar todo lo que nosotros hemos escrito inicialmente a lo que exige. Y ahí hay, desde que te pueden decir cómo va el tamaño del título, hasta de repente decirte si el resumen lo tienes que poner en 3 idiomas. Entonces, todo, ustedes agarran su documento borrador y comparan con lo que está pidiendo la revista. Tienen que ver, entre otros, por ejemplo, la exploración de las coincidencias, la exploración de las repeticiones con un software de plagio o el software que pide la revista, ¿no?
En la Universidad Agraria estamos manejando el PlagueScan, pero hay varios softwares para explorar esto de las coincidencias entre paréntesis, copia o similitudes. Entonces, todo lo que quiero acá hacer énfasis es que ustedes cuando eligen la revista, tienen que ajustarse sí o sí a lo que dice la revista, ¿no? Yo les cuento como un ejemplo chiquito, que hice un trabajo y el mismo trabajo quise presentar a 2 revistas. Pero una revista, por ejemplo, me decía, el título no debe ser más de 20 palabras. Ya hice todo el análisis, todo el trabajo para poner el título en 20 palabras. Es como quise presentar ese mismo trabajo a otra revista, esa otra revista ya me decía 12 palabras. Entonces, si ya me había sido difícil para un caso tener un título de 20 palabras, ahora el otro me pedía 12. Y así, ¿no? Entonces, le pongo un ejemplo corto de que revisar normas para la publicación del artículo en determinada revista. Vamos a ver en un momento justamente la estructura para los artículos de la revista Silema, ¿no? Que son de la Facultad de Ciencias Forestales. Acá yo les quiero presentar en promedio también, porque ustedes, estudiantes jóvenes y todos, estamos publicando, pero ya en general, de diversas revistas, hay una editorial muy conocida, quizás de las más conocidas, que se llama Elsevier, y ellos tienen ahí pues una estructura promedio, ¿no? De los cientos y miles de revistas que puede haber. Dicen, por ejemplo, que en promedio las estructuras son, que puede ser entre 25 y 30 páginas, por ahí que cuando es de ciencias sociales tiene más páginas que ciencias experimentales, se pide un párrafo por lo menos en 2 idiomas, inglés, español. La introducción tiene una extensión entre hoja y media y 2 hojas, la metodología, los resultados, conclusiones, etcétera. Ahí tienen la estructura promedio de, en promedio, cómo debería ser un artículo para revista científica, ¿ya? Esto lo estoy dejando para ustedes disponible para que lo revisen más con calma. Entonces llegamos a nuestra revista Silema, donde, por ejemplo, ellos tienen 3 tipos de artículos: los artículos informativos, artículos de revisión, y los artículos científicos, que es ahora lo que nos convoca, ¿no? ¿Cuál es la estructura de esta revista, no? Entonces ahí, por ejemplo, yo ingreso a la opción que dice directrices para autores o norma de envío, que es lo que les estaba recomendando, ¿no? Las normas de envío, las directrices para autores o autoras, ahí lo tienes que ver y qué es lo que te pide, ¿no? ¿Qué características de cumplir tu artículo para que sea evaluado y luego aceptado? Entonces, este es el índice, la estructura en lo que es el artículo para la revista Silema, ¿no? Primero título, autores, el resumen en inglés y castellano, palabras clave, también los 2 idiomas, introducción, material y métodos, resultado de discusión, conclusión de crecimiento, y la extensión no debe ser más de 10 páginas. Yo tengo que elaborar mi artículo, por ejemplo, sabiendo que no debe pasar las 10 páginas. Y acá en este taller que lo estamos dedicando para justificación y objetivos, eso que es justificación y objetivos, ¿dónde va a ir? En el apartado, en el capítulo que es introducción, ¿ya? Si revisamos otra revista de nuestra Universidad Nacional Agraria de La Molina, por ejemplo, de la Facultad de Economía, la revista Natura Economía, y la estructura es similar, donde ya como en este caso queremos trabajar los objetivos y la justificación, también va a ir donde dice introducción, ¿ya? Supongo que al final van a hacer algunas preguntas, si no también por el chat, o me pueden interrumpir si hay hasta ahí alguna pregunta, por favor. Acá en la revista Natura Economía, pero me dice que la extensión no debe superar las 25 páginas, ¿ya? Llegamos, por lo tanto, a lo que es el tema específico de este taller. La justificación de objetivos que, como repito, van en el capítulo de introducción, ¿ya? La introducción es presentar el tema, ¿no? Si, por ejemplo, el título de mi artículo es
estimación de la contaminación ambiental en los bosques de Loreto, estimación de la contaminación ambiental en los bosques de Loreto. Entonces, yo tengo que presentar por qué estoy hablando de los bosques de Loreto, por qué estoy hablando de contaminación y por qué estoy haciendo una estimación. Entonces, acá lo que digo es que la introducción es presentar el trabajo de acuerdo al título. El título ya te da los grandes temas, por ejemplo, en este título inventado, contaminación, bosques y Loreto. Entonces, yo en mi introducción tengo que presentar por qué contaminación, por qué bosques, por qué Loreto. Y llego al problema y la justificación y el objetivo de estudio, ¿no? Se recomienda no excederse de 2 páginas y acá estoy tomando la referencia de la revista Natura, ¿no? Yo entré a la página de revista Natura y ahí chequeé, ¿no? Ahí revisé en el capítulo de introducción qué cosas piden y cómo iría lo que es objetivos y justificación, ¿no? Entonces, justificación. Ya tenemos entonces en mente que la justificación primero y segundo los objetivos, y la justificación más los objetivos va a ir en el capítulo de introducción. Para la justificación es indicar el porqué de la investigación, las razones, algunas preguntas que puedan ayudar a la justificación, y acá como método para hacer esa justificación, que en este caso pueden ser 3 líneas, un párrafo, se puede ver que la investigación se justifica ya sea porque es conveniente, porque tiene relevancia social, o porque quizás tiene el énfasis en un valor teórico o aplica alguna metodología, ¿no? En la conveniencia, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve la investigación? Si decíamos que desde la información es conocer un problema de experiencia laboral, un problema de experiencia en una organización, entonces muchas veces yo investigo determinado tema porque es para resolver el problema, ¿no? Entonces, resolviendo ese problema de repente a la vez voy a tener la relevancia social, porque es un problema de contaminación, es un problema de, o sea, de estimar cómo va la contaminación, es un problema de repente ver cómo se resuelve una organización en términos de asociatividad para la producción. Entonces, la conveniencia y relevancia social, que puede ser para resolver un problema y resolver ese problema, voy a contribuir con mejorar algunas condiciones sociales, ¿no? Se puede justificar también a veces por valor teórico, ¿no? Porque si bien las investigaciones son para resolver problemas, hay algunas investigaciones que también tienen mucho énfasis en ver un modelo teórico, ¿no? Un enfoque teórico, cómo se está aplicando en una situación en particular, y de esa teoría algún método inclusive, ¿no? Entonces, eso a veces, por ejemplo, en las tesis, hay algunas tesis, sobre todo en lo que es ciencias, llámese estadística, metodología, matemáticas, ahí lo que hacen en las investigaciones es muchas veces para aplicar una metodología, ¿no? Una metodología de un nombre a veces desconocido, lo aplican a un conjunto de datos, entonces ya ven, se justifica que quieren ver cómo es aplicar el método en un conjunto de datos. Entonces podría ser que también se justifique porque quieren ver cómo se aplica determinado método, determinado modelo. Entonces acá son las guías para ver cómo se podría trabajar la justificación, ¿no? Desde resolver un problema y que ese problema va a contribuir con la mejora de un grupo de personas en un lugar, en un punto específico de la sociedad, o quizás ya sumar también el valor teórico, en una teoría, ¿no es cierto? Algún tema teórico que se quiera aplicar a una investigación o algún método que se quiera aplicar, ¿no? En la parte de objetivos, algunas revistas, para algunas revistas es suficiente que ustedes digan en el capítulo de introducción cuál es el objetivo general.
¿ya? Pero por eso va a depender de la revista, ¿no? Si la revista Silema, la revista Natura o la revista que ustedes quieran publicar, ¿cómo les pide el tema de los objetivos, ¿no? Lo más común sería que que digan el objetivo general y los objetivos específicos, o el objetivo principal y los objetivos secundarios, ¿no? Como fuese, recuerden que los objetivos son las guías de estudio. Cuando uno revisa un artículo y ve si el artículo es interesante, al inicio, en la introducción, ve cuáles son los objetivos, y con eso ya nos vamos a la metodología para ver si lo que ha planteado como objetivos ya se desarrollan en la metodología. Los objetivos son las guías de estudio, y eso es lo que se tiene en cuenta durante todo el desarrollo, ¿no? Porque si tú planteaste 3 objetivos y ya desarrollaste, entonces ahí ciertamente está acabando el estudio. Los objetivos tienen que ser claros y deben ser susceptibles de alcanzarse. Entonces va a depender de la redacción, pero también de los objetivos alcanzables, ¿no? Se hace los objetivos sabiendo que cuando yo elija el método para desarrollar ese objetivo, pues la información la pueda conseguir, ¿no? Y pueda desarrollar ese punto en particular. Los objetivos se caracterizan porque deben ser susceptibles de alcanzarse. Respecto a los objetivos, son redactados en forma de oraciones. Todos los objetivos se empiezan con verbo y se refieren a una acción. Uno puede plantear el objetivo general, luego los objetivos específicos, y lo que dice el objetivo general debe desplegarse en los objetivos específicos. Los objetivos específicos en suma deben ser igual al objetivo general. En otras palabras, si yo digo el objetivo general, analizar, los objetivos específicos podría ser conocer, medir y comparar, ¿no? Entonces, cumplo los 3 objetivos, que es conocer, medir y comparar, estoy cumpliendo el objetivo general. Los objetivos específicos se derivan al objetivo principal y también van en orden sucesivo. Eso yo a veces encuentro, ¿no? De que los objetivos lo ponen de manera desordenada. Los objetivos tienen que ir de menos a más, ¿no? Objetivos específicos. Y eso es interesante indicarlo. Vamos en esta parte final ya justamente presentarles un par de ejemplos de justificación y objetivos. Tomando la revista Silema, encuentro este artículo con el título Carbono total almacenado en los depósitos de diferentes sistemas de uso de tierra del ecosistema alcandino Valle Mantaro Junín, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar allí el artículo completo, pero para lo que es el capítulo de introducción, donde vamos a encontrar objetivos y justificación, por ejemplo, acá dice así, ¿no? La investigación tuvo como objetivo determinar el carbono almacenado en los diferentes sistemas de uso de tierra del ecosistema alcandino en el Valle Mantaro Junín. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que, por ejemplo, solamente necesita el objetivo general y eso es suficiente, ¿no? 2, ya como regla, y eso lo pueden haber escuchado en los talleres anteriores, la matriz de consistencia. Lo que he venido diciendo acá como característica de la metodología científica, la consistencia. Eso es siempre, ¿no? Muchos objetivos generales se parecen al título. Entonces eso como una pequeña regla, el objetivo general se relaciona con el título. Y como si tomamos la matriz de consistencia, ¿se acuerdan de los talleres anteriores? El objetivo general, el problema general, la hipótesis general, todo lo que es general debe relacionarse y en particular con el título, ¿no? Entonces, hay algunas investigaciones donde la diferencia entre el título y el objetivo general es solamente un verbo. ¿Ya? Acá vemos que el título dice carbono total almacenado en los depósitos de diferentes sistemas y el objetivo es determinar el carbono almacenado en los diferentes sistemas de uso. O sea, de hecho que es muy parecido el objetivo general con el título. Un segundo y último ejemplo, de la revista Silema encontramos otro
otro artículo con el título Estrategia de Educación Ambiental para la mejora de la gestión del zoocriadero de venados en la Pontificia Universidad Católica del Perú. A ver, esto quiero mostrarles la revista. Vamos a verlo un ratito, hay tiempo. Estamos, si me permiten un ratito, estoy buscando la revista para verlo ya directo. Ya. Este es, por ejemplo, ¿no? Ahí está nuestra revista Cinema. El artículo que he cogido dice: Estrategia de Educación Ambiental para la mejora de la gestión del zoocriadero de venados en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El resumen, el abstract y la introducción. Es en esta única página de introducción, que puede ser una o dos páginas, ahí es donde está la justificación y los objetivos. Entonces acá uno empieza a revisar la introducción, como les dije, es la presentación del tema. Se supone que la introducción tendría que hablar de los temas que están acá, ¿no? ¿Qué temas hay acá? Educación ambiental, gestión de zoocriadero, venados y Pontificia Universidad Católica. Presentar por qué estamos viendo esos temas como investigación. Entonces, eso está en la introducción. Ubicamos el objetivo. Por acá está el objetivo. Ya, acá está, ¿no? Hay un párrafo y ahí está el objetivo. También creo que es suficiente el objetivo general. Te dice acá, ¿no? El trabajo tuvo por objetivo determinar el tipo de conocimiento, percepción y las actitudes de la comunidad hacia estos animales, ¿no? Entonces, determinar el tipo de conocimiento, percepción y actitudes. Tipo de conocimiento, percepción y actitudes. Eso es educación, ¿no? Como les decía, hay una relación entre el objetivo general y el título. Algunos exagerando, la única diferencia entre el objetivo general y el título es un verbo. En este caso no. En este caso ya no han usado la misma palabra que sería educación ambiental, sino ya han sido más amplios, porque no han vuelto a decir educación ambiental, sino están diciendo acá que es tipo de conocimiento, percepción y actitudes, ¿no? De la comunidad universitaria hacia estos animales, para proponer una estrategia de educación ambiental. Entonces, este objetivo, repito reiteradamente, está muy relacionado con el título. Y va a estar relacionado con todos los puntos generales que haya en esta investigación, ¿no? Bueno, principalmente a los alumnos, sensibilizarse con el tema, reconocer al venado. Eso sería como se puede desarrollar el objetivo en un caso ya real, ¿no? Entonces yo les invito a revisar varios artículos, sigan conociendo más esta revista y tener varios ejemplos de cómo puede ser el objetivo y la justificación. La justificación no está explícito, pero cuando uno lee la introducción, te dice de manera implícita por qué se está haciendo la investigación, ¿no? Por qué es conveniente, que si va a solucionar algún problema, si quiere ver alguna validez teórica, aplicación de un método, ¿ya? Eso es lo que quería con ustedes compartir. Ya casi terminando esto, voy a poner mi última lámina, lo que tendríamos que trabajar. Y bueno, espero haber contribuido con más conocimiento de ustedes y ojalá se motiven, ¿ah? La investigación es bien interesante, ¿ah? Eso ya no le he hecho hincapié en la introducción, pero la investigación da muchas satisfacciones profesionales, ¿no? Así que anímense, colaboren con la facultad, con la universidad. Gracias, eso sería todo.
Si tienen algunas preguntas, me la hacen. Acá está mi correo. Por favor, tómenme siempre para cualquier consulta, tanto para el artículo de revista como para sus tesis. Yo estoy disponible. Ya, por favor, ahí está mi correo para los artículos de la revista o para sus proyectos de tesis o las tesis. Eso es. Gracias nuevamente y atento si hubiese alguna pregunta. Ok, muchas gracias, profesor Lenzo. Estuvo muy interesante su ponencia. Anímense, chicos, si tienen alguna pregunta de repente de su proyecto en específico, podrían comentarlo y podrían ver algún apoyo que les pueda dar el profesor, que está dispuesto a apoyarlos, así que no pierdan esta oportunidad. Así que si tienen dudas, háganle, chicos. Pueden levantar la mano o pueden participar directamente si desean. A ver, Daisy, Sí, ¿tiene la mano en alto? bueno, ante todo, muchas gracias por la ponencia. Tenía dos consultas con respecto a la parte introductoria. En la parte introductoria también se contempla aspectos de marco teórico, por ejemplo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, a mí mucho me sucede que cuando escribo, en vez de escribir una justificación como tal, termino redundando en mi planteamiento de problema. Entonces, tal vez no sé si pudiera dar una diferencia para que no suceda esto entre el planteamiento del problema y la justificación. Ya. A ver, creo que primero dijiste es la introducción, ¿no? Entonces, la introducción es presentar el gran tema, ¿no? O sea, si yo tengo este título, que dice, por ejemplo, carbono total almacenado en los depósitos de diferentes sistemas de uso de tierra, ecosistema alto andino, Valle de Mantaro, Junín, si ese es el gran tema, en este gran tema, en este título, yo debo encontrar subtemas. Los subtemas son carbono almacenado, otro subtema es sistemas de uso de tierra, otro subtema es Junín. O sea, yo cuando hago mi introducción, yo presento mi investigación que trata sobre 1, carbono, 2, sobre sistemas de uso de tierra, y 3, Valle Mantaro Junín. Entonces, esa es la introducción, ¿no? La introducción de la investigación, la introducción de tu investigación. 2, el problema ya es el resultado de, por ejemplo, haber leído bastante sobre el tema, ¿no? Para conocer bien el problema, tienen que ver mucho el marco teórico. Para conocer mejor el problema, tienen que leer mucho en los antecedentes, todo lo que se ha trabajado sobre el tema, toda la teoría que se relaciona con el tema. Entonces, el problema y la mejor definición del problema debe ser resultado de una buena revisión y lectura del marco teórico. Marco teórico y revisión de literatura. La justificación puede ser también general, ¿no? Yo les he puesto algunos lineamientos que a veces, y con ejemplos, las investigaciones de matemáticas, las investigaciones de ciencias, varias, es para ver la validez de una metodología, es para ver la validez de una teoría. Entonces eso se justifica rápido, porque yo quiero ver que esta teoría, que tal vez tiene un nombre raro, cómo se puede demostrar con números, ¿no? O a veces quiero demostrar cómo una fórmula, un modelo matemático, también con nombre raro, pero ya aplicado a un conjunto de datos, nos da algunos resultados interesantes y puede ser aplicable, ¿no? Entonces, la justificación, nuevamente repito, a veces es por el punto de vista de ver la validez de una metodología, la aplicación de una teoría, o lo que es más interesante, resolver un problema. Resolver un problema que es de una organización, un problema que está afectando a un grupo de personas, y de acuerdo a la extensión que pueda tener tu investigación, puede ser hasta un problema para resolver todo un problema social, ¿no? Un problema de región, ¿ok? No sé si con eso aclaro más si alguna de tus dudas, Daisy. Sí, muchas gracias. A ver,
¿Alguna otra pregunta? Voy a, como somos un grupo motivado por la investigación, voy a permitirme invitar a cualquiera que me haga, que nos cuente su caso y nos haga alguna pregunta. De repente, Moisés, Leonardo. A ver, Moisés, buenas tardes. ¿Alguna pregunta que tengas? Creo que tiene problemas con su audio. En todo caso, escoja a cualquier otra persona, porque de todas maneras todos están presentando investigaciones. No se preocupe. De repente el primer paso sea sustentar la tesis y ya después hacer varias investigaciones de la tesis. Ojo, se puede hacer varios artículos de una tesis, ¿ah? Se puede hacer varios artículos de una tesis. Entonces, de repente varios primero dicen, estoy terminando mi tesis, pero ya anímense, empiecen a escribir artículos. Alessandra Crisanto, buenas tardes. Me parece que Ronnie tiene una pregunta. Sí. Ronnie, te escuchamos. O el ¿Qué chat. tal? Sí, bueno, ¿me escucha? ¿Sí me Sí, escucha? Ronnie. Buenas tardes, gracias. Y primero, gracias por la ponencia. Y una pregunta acerca de mi trabajo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo estoy evaluando algunos, o sea, recolección de semillas de árboles, posibles árboles semilleros, pero quiero saber qué tan específico tiene que ser mi trabajo, porque creo que lo estoy trabajando de una manera muy general. Si, ¿qué recomendación me daría para tal vez hacerlo más específico? No sé si me dejo entender. Claro, claro. Lo primero que les digo es, si es un artículo para revista científica, vean la revista y miren ejemplos. Si es el proyecto para una futura tesis, cojan tesis y vean tesis. Ahora, mi tema es semillas. Yo tengo que empezar a ver todo lo que se refiere a semillas relacionado a lo que quiero hacer, ¿no? Él dice algo de semilleros. Entonces, tú pones en el Google investigaciones sobre semilleros y empiezas a ver ejemplos, casos, ¿no? Va a depender de que justamente de toda esta revisión, ¿no? Esta revisión de ver qué cosas se han publicado, qué se han elaborado, qué se han hecho parecido o relacionado, entonces me va a ayudar para yo delimitar mi tema, ¿no? Y eso ya también para los objetivos, ¿no? Pues decíamos que los objetivos tienen que ser alcanzables. Ustedes tienen que ser prácticos, ¿no? Mis objetivos son 4 y esos 4 se resuelven y se acabó. Entonces, va a depender justamente de la amplitud y la envergadura de mi investigación. Puede ser un caso, es práctico usar casos, ¿no? Semilleros de un tipo, semilleros en un lugar, semilleros, o sea, tú mismo tienes que ver en el camino cómo lo concretas, cómo lo haces más conciso el tema. No quieren abarcar mucho. Ya cuando hagan sus tesis de doctorado, ahí de repente van a hacer lo más amplio posible, ¿no? Pero por ahora, lean. Mi recomendación es que lean. Quiero trabajar bosques tropicales, quiero trabajar semillas, quiero trabajar contaminación ambiental. Hay mucho, ¿eh? Pero tienen que dedicar un tiempo y empezar a ver cómo abordan los temas. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. De nada. Raquel, buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por su ponencia. Bueno, mi pregunta va más que nada al planteamiento del proyecto, porque ahorita nosotros estamos planteando recién nuestros proyectos de investigación y estamos en la parte de objetivo, justificación y eso.
Y cuando, bueno, recibí un feedback sobre, bueno, mi proyecto trata de aplicar tratamientos silviculturales para mejorar la producción de árboles en un bosque. En pocas palabras ya. Pero a mí me dijeron que como es una investigación a largo plazo, yo tenía que hacer como, me dijeron que no haga tipo un proyecto de investigación, sino más que nada como un método. O sea, como que, es que eso no entendí muy bien, pero me dijeron como que tengo que hacer como que un método para que ese sea una evaluación permanente, como un monitoreo o algo así. En ese caso, ¿cómo podría yo plantear un proyecto de esa naturaleza, ¿no? Como un monitoreo, en vez de una investigación que va a estar como bien definida en el tiempo. No sé si me entendió. Sí, no, sí, sí te entiendo. Gracias, Raquel, porque con tu pregunta ampliamos, ¿no? Gracias a tu pregunta, Raquel, ampliamos. De repente, primero estamos hablando de las investigaciones que toma su tiempo, ¿no? Porque en ciencias experimentales, llámese forestales y todas las ciencias agrarias, las investigaciones toman su tiempo, ¿no? Acá dice, ya voy a hacer tratamientos para producción de árboles. De repente voy a hacer la primera etapa experimental de poner las plántulas, las semillas, y voy a tener que esperar 2 años para ver primeros resultados. Entonces, así son algunas investigaciones, ¿no? De hecho, que nuestros colegas, yo conozco varios casos, que han tenido que esperar 2 o 3 años para tener recién los datos. Fue porque le decía lo primero, ¿no? La información. Tengo la información para hacer la investigación, y si no hay, ¿qué hago? Raquel nos dice, ¿qué hago, no? Entonces, ¿cómo abarco? Una es, si es que ya no se puede tener los datos, hay que cambiar de tema, ¿no? Lo otro es, si existe la posibilidad de tener datos a manera de simulación. Haría ya métodos de simulación para un posible escenario y no esperar pues 2, 3 años o de repente esos tiempos largos, ¿no? Yo creo que, y recomendación está por ahí, ¿no? Que justamente la información esté disponible. Y dos, si se trata de esperar un tiempo, denle su tiempo, ¿no? O sea, no hay prisa, ¿no? Yo creo que al menos en promedio no queremos sacar la investigación o la tesis en 6 meses, sino que hay que tomar un tiempo y de acuerdo al caso, ¿no? Y ya si es urgente, usar datos externos, pero ya cambiar de tema, ¿no? Entonces, tiene que ver con la información disponible. Pues es que muchas tesis se hacen de las experiencias profesionales. Si estoy trabajando 2 años, identifico un problema en mi trabajo y de ahí sale la tesis. Y la información está a la mano, ¿no? Entonces, la información, y si no, cambiar de tema. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, sí, yo tengo de Sí, nuevo otra pregunta. Muchas sí, gracias por sí. responder mi pregunta, sí. A la hora de hacer un proyecto de tesis, ¿con qué recomienda, o sea, cuál es la parte más fácil o la más difícil con la que nos recomienda enfocarnos un poco más o la que toma más tiempo, quizá? Ya, a ver, en el campo de elaborar las tesis, mi primera recomendación es que tiene que ser eso para ustedes una decisión, porque los que hacen la tesis son los que han decidido hacer la tesis. ¿Ah? Pues esto quiero decir que no siempre hace la tesis, digamos, el más responsable, el más dedicado. No. Es de que, bueno, Raquel dice, voy a hacer mi tesis en estos 3 meses, voy a hacer mi tesis en este tiempo y lo hace, ¿no? Ese es el primero. 2, para querer es poder, viene la información. Entonces, yo entraría en ese segundo tema, ¿no? Puedes querer, pero sin información, ese es el problema. Ya con la información viene la búsqueda de antecedentes, porque tampoco no quieran ver temas nuevos, ¿ya? Pero aún siendo temas nuevos, ahora todo está en internet. Hay que saber buscar, ¿no? Y hay que dedicarle un tiempo, un horario para buscar esa información
Y siendo tema nuevo o tema ya común, van a encontrar muchos antecedentes de tesis parecidas, de problemas parecidos, y van haciendo la investigación. Ya no sé si he respondido tu pregunta, Raquel. Sí, sí, profesor, muchas gracias. Cualquier otra pregunta, con mucho gusto. Si no, ya tienen mi correo también para que me escriban. Felicitarles, Profe, ¿ah? Sí, y cuando usted menciona que cuando están haciendo el proyecto de tesis, pasa por una revisión en un programa, creo, para detectar el plagio, ¿cierto? sí. Pero, o sea, también muchas veces recomiendan, ¿no? Que, o sea, muchas tesis de pregrado son como lo mismo, pero por ejemplo le cambian la especie o le cambian algo, ¿no? Le cambian, pero viene a ser como que la misma metodología. En ese caso, ¿a qué es lo que en sí aplica ese programa que detecta el plagio? Claro, el plagio, y en el caso de la Universidad Agraria, estamos suscritos con el software que se llama PlagScan. Lo que hace el PlagScan es encontrar todo el texto que se ha colocado en el documento, pero que no tiene la referencia a quién no pertenece. Entonces, tú podrías estar haciendo un tema ya reiterativo, por decir, ¿no? Bosques tropicales en Loreto, tu distrito de bosques tropicales en la región Ancash. ¿Ya? Entonces, los temas son muy parecidos, pero tú cuando has hecho tu tema, te has preocupado por poner los autores, repetir algunos conceptos, algunos resultados, pero colocando los autores. Entonces, no hay problema, ¿no? De hecho, que hay muchos títulos y muchos temas que son parecidos, pero lo que no hay que descuidar es poner la autoría. La autoría. Y lo otro es que también haya mucho de ti, ¿no? Porque yo puedo poner mucha información de ya invenciones encontradas y después está la bibliografía de los autores y no ponen nada mío. Entonces, es un tema de primero, para evitar las coincidencias, repeticiones, similitudes, poner los autores. Mucha similitud que se encuentre, mucha repetición que se encuentre con el PlagScan es porque no sabemos citar, no colocamos la autoría. Entonces, ahí también ustedes, para las revistas, para los artículos de revistas científicas, también, dependiendo de la categoría de la revista científica, hay revistas científicas que no te aceptan repeticiones o similitudes del más del 10%. Y hay otras revistas que no te aceptan similitudes y repeticiones de más del 25%. Entonces tú tienes que agarrar tu documento y el mismo software te dice, eso podría ser otro taller donde ustedes aprendan a usar el PlagScan y ver cómo el mismo PlagScan te dice, ¿no? En tal documento hay coincidencia del 50%, en tal documento hay coincidencia del 80%, del 1%, te va diciendo, el mismo PlagScan te bota un reporte, ¿dónde están las coincidencias? Entonces tú tienes que hacer el trabajito de ubicar esos párrafos, esas citas, donde están coincidencias, corregirlas, recitarlas, es decir, volver a redactar, colocar la autoría, y ahí vas nuevamente corrigiendo, hasta bajar al nivel permisible de similitud. Ah, ya, Así profe, es. muchas gracias. Creo que eso sería todo, profesor. Muchas gracias por absolver las dudas de los alumnos y también a ustedes, chicos, por preguntar. Creo que para cerrar sería bueno que todos prendan su cámara y nos tomemos una fotito para poder despedir al profesor. Y bueno, muchas gracias, profesor, de todas maneras, por su disponibilidad y por lo acertado que fue la ponencia. No, gracias a ustedes y les felicito, porque con ustedes se va construyendo y promoviendo la investigación en la universidad y que nuestro país tanto lo requiere. Cuando quieran, estoy a disposición y con mucho gusto. Muchas gracias.
Ahí va la fotito del recuerdo y ya me la pasan después. Sí, prendan su camarita, porfa, chicos. Genial. Si pudiese dejar de compartir pantalla, porfa. Ah, sí, Sí, sí. ok.